Buenas noches, ¿me escuchan? O buenas tardes, perdón. Hola, Sí, Sí, doctor, doctor, se se le escucha. escucha. perfecto. En la última clase habíamos quedado en fármacos ya para la esquizofrenia, ¿verdad? ¿Me escuchan? Sí. Entonces hay que definir un poco así cortito qué es la esquizofrenia, nada más un trastorno mental, ¿ya? Que define una sintomatología, para el diagnóstico necesitamos de un médico psiquiatra, en el cual este paciente puede presentar, ojo, bien importante, ¿no? Ideas delirantes, alucinaciones, un lenguaje desorganizado, incoherente, conductas catatónicas o gravemente desorganizadas. Siempre tiene síntomas en ocasiones, síntomas negativos, ¿no? Un aplanamiento afectivo, alogía, bulia, o sea, no tiene, si puedes llamarlo así, un sentir de querer hacer cosas fácilmente. Un esquizofrénico, como tiene este tipo de alucinaciones, puede llegar incluso a matar, ¿no? Entonces nosotros tenemos que ver este tipo de pacientes el momento en que hagamos algún tipo de examen imaginológico y ver qué tipo de fármacos también están siendo administrados. En este caso se utilizan para el tratamiento de la esquizofrenia propiamente dicho, aquellos fármacos que tienen una acción antipsicótica. Aquí está, ¿ya? O sea, los que van a bloquear la dopamina. Recuerden que la dopamina ayuda mucho en el sistema límbico, ¿no? Para el procesamiento, si vale el término así, de los sentimientos. Lo que nosotros hacemos con la dopamina, si vale el término, es bloquear, ¿no? Bloquear estos receptores para que los neurotransmisores no nos lleguen al punto, al sitio de acción y por ende este tipo de conductas eh, sean o se limiten o sean abatidas, entre comillas, ¿ya? Entonces, el resultado terapéutico es el alivio de todo lo negativo que tenía y volviéndolo positivo, como dice ahí, ¿no? De lo que vamos a provocar, que los síntomas negativos son consecuencia de una hipoactividad dopaminérgica, o sea, no, esa actividad dopaminérgica no es la correcta a nivel de la corteza frontal y dorsolateral. Por ende, existe una actividad serotoninérgica. Al bloquear nosotros estos receptores dopaminérgicos, también vamos a evitar que toda la sintomatología se presenta. Volvemos. Antipsicóticos clásicos. ¿Cuáles son estos antipsicóticos que nosotros tenemos que reconocer? Nosotros en el momento de hacer cualquier estudio nos dicen, sí, está tomando algún medicamento, sí, clorpromacina, ¿no? ¿Ha consumido estos días? No, no ha consumido. Entonces tenemos que estar más pendientes porque este tipo de pacientes presentan este tipo de trastornos que les he ido mencionando. ¿Ya? La clorpromacina, la tioridacina, la flunefenacina, perdón, un momentito, por favor. Por favor. Perdón, ahora sí. Decíamos que existen estos fármacos como la clorpromacina, ¿no? La tioridacina, la flufenacina, ¿no? Suclopentixol, el haloperidol, que es el más común, y el droperidol. ¿Qué hace? Bloquean receptores dopaminérgicos, especialmente en el sitio 2, D2, D3 y D4, ¿ya? ¿Qué es lo que mejoran? La agresión que pueden presentar estos pacientes, ¿no? Las alucinaciones que tienen los pacientes, ¿no? Las fabulaciones y la agitación que presentan en ocasiones. ¿Cuáles son los efectos adversos de este tipo de fármacos cuando se administran? Generalmente pueden presentar un parkinsonismo, ¿no? Que empieza a mover sus manos o temblores, que pueden ser a consecuencia, ojo, ¿no? A consecuencia del mismo fármaco, no se olviden ese dato. La discinesia, ¿ya? La discinesia que se caracteriza especialmente porque son espasmos musculares que generalmente un paciente puede presentar una discinesia por deficiencia de magnesio, pero
los pacientes que consumen fármacos neurológicos antipsiquiátricos presentan este tipo de espasmos. No se van a confundir. Pueden empezar a presentar espasmos por una reacción adversa a algún antipsicótico, ¿ya? La acaticia. ¿Qué es la acaticia? La acaticia nada más es la sensación de temblor o inquietud muscular. No puede decir, no, siento que está temblando, doctor, licenciado, estoy temblando. ¿No? Entonces, ¿qué quiere decir? Que es parte del efecto secundario de este fármaco. Entonces, mucho cuidado con los datos. O reacciones adversas, perdón. Estas reacciones adversas fácilmente se limitan cuando ya no consumen los fármacos. Nosotros vemos esto, obviamente lo reportamos dentro de la historia que tiene que tener, que ha presentado esto, y obviamente lo relacionamos ya con el conocimiento farmacológico que estamos teniendo, que ha sido parte de, no parte de en la reacción a veces a los fármacos que están consumiendo. ¿Listo? ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Alguna pregunta? ¿Me escucharon? Sí, doctor, la escucho. ¿Está bien? Sí, doctor. Perfecto. Ahora, algo importante, miren, desde conocer, nos pueden traer este tipo de pacientes que están tomando estos fármacos y pueden presentar un síndrome, lo estoy subrayando acá, neuroléptico maligno. Hipertermia y rigidez muscular. ¿Mm? Alteración de la conciencia. Ojo, estamos haciendo una tomografía, una resonancia, y nos vienen estos pacientes. ¿Qué puede ocurrir con la rigidez muscular o alteración de la conciencia? Que pueden tener otro tipo de alteraciones. No nos van a dar o no vamos a tener la oportunidad de realizar un examen adecuado. ¿Ve? Entonces, esto hay que reportarlo a su médico tratante para que pues se cambie el tratamiento o le dé un tratamiento, si podemos decirlo así, como no es un antídoto específicamente, pero un tratamiento para revertir estos efectos adversos que es el dantroleno, ¿no? Nosotros no administramos, pero sabemos que deben darle dantroleno. Ahora, si estamos solos, pues vamos a tener que administrar, ¿no? Pero ya sabemos que es el dantroleno que se debería administrar. En otras ocasiones, este fármaco produce hiperprolactinemia. ¿Sí? Hiperprolactinemia, que si la hiperprolactinemia en las mujercitas, secreción de leche. En los varones también, ¿no? Si estuvieras haciendo una mamografía, están tomando este tipo de fármacos, ya sabemos por qué es. ¿Ya? Inhiben la secreción de la hormona del crecimiento, que quiere decir que no van, si es un niño, lastimosamente no va a desarrollar como tiene que desarrollar, y aumento del apetito, que eso no son, que no nos preocupan mucho ese tipo de reacciones, ¿no? Bueno, también tenemos que hablar de otro grupo de fármacos que son antipsicóticos clásicos. Ahí están la clorpromacina, la tioridacina, la flufenacina. Nuevamente hablamos del garoperidol. Bueno, hemos hablado hace un momento de estos fármacos, ¿no? ¿Qué interacciones tienen? Potencian la acción de otros depresores. O sea, podemos deprimir el sistema nervioso. Ojo, ¿no? Retrasan el vaciamiento gástrico, ¿no? ¿Por qué nos interesará a nosotros que retrasen el vaciamiento gástrico? ¿Quién me puede comentar? ¿Qué tipo de exámenes nosotros hacemos y tenemos que tener el tracto gastrointestinal vacío? ¿Alguien se anima a decirlo? Buenas noches, doctor. En caso de estudios contrastados, Exactamente, en caso de estudios contrastados, ¿no ve? Nosotros le vamos a decir que tome, ¿no? ¿Verdad? Les damos un parámetro específico, que no debe consumir alimentos hasta cierto horario, ¿no? Tenemos que hacer un enema evacuante. Pero si está con este fármaco, ¿qué hacemos? Y nos han pedido que hagamos un estudio contrastado. Ojo, lo que tenemos que ver es que al haber consumido este fármaco, tenemos que espaciar entre 2 a 3 horas, retrasa el vaciamiento gástrico, no limita. O sea que si el vaciamiento gástrico se da en 6 horas, y por eso nosotros les ponemos ayuno prolongado 6 horas, prolongaremos el ayuno, ¿no? Entre 8 a 10, incluso hasta 12 horas, ¿me entienden? Porque si no, los contrastes no van a tener la utilidad que nosotros requerimos. ¿Listo? ¿Estamos bien? Hola. sí, doctor. Ah, ya, perfecto, mucho. También tenemos, bueno, este sí es otro grupo de neurolépticos como la clozapina, olanzapina, quetiapina, risperidona, la risperidona.
¿no? Cisaplazona y aripiprazol. Hemos hablado de la risperidona en la anterior clase, ¿no? Que son bloqueadores receptores de la dopaminérgica DH2 o D2 y antagonistas 5-HT2A, ¿se acuerdan? Y los agonistas 5-HT1A. Estos sí inhiben los síntomas negativos, o sea, que el paciente que tiene una esquizofrenia y aparte tiene una depresión, ¿no? Que quiere quitarse la vida. Yo he tenido algunos pacientes así, con estos fármacos lo que hemos hecho es inhibir todo tipo de emociones. O sea, si ustedes atienden este tipo de pacientes con estos fármacos, ustedes les preguntan, ¿cómo estás? ¿Estás bien? Te vamos a colocar el contraste por vía intravenosa. Ah, ya, le va a doler un poquito y les va a contestar, ¿me entienden? Va a tener una inhibición de su corteza a nivel del sistema límbico y por ende las reacciones extrapiramidales no se van a manifestar, ¿ya? Lo de malo es que puede aumentar la concentración de prolactina. ¿Y qué hace la concentración de prolactina? Nos puede aumentar la prolactina, o sea, aumento de la secreción en las glándulas mamarias, ¿no? De leche, ¿no? Una reacción adversa conocida es la clopacina, especialmente a granulocitosis. Eso es un tema ya para control médico que lo tienes que ver, ¿no? Si es que tuviera ese dato. Importante, importante. Los pacientes psicóticos pueden tener un comportamiento poco colaborador. En este caso, hemos puesto fisioterapia, me he confundido. En este caso, colaborador ¿en qué? En bioimagenología, ¿ya? Incluso rechazar el estudio que nosotros le estamos haciendo, ¿ok? No se sorprendan, este tipo de pacientes no quieren en ocasiones hacerse el tratamiento. Pueden tener efectos extrapiramidales parkinsonianos. ¿Por qué he puesto fisioterapia? Extrapiramidales parkinsonianos, ¿no? Temblor, rigidez, lo que les había mencionado anteriormente. ¿Ya? Una frecuente disminución de los reflejos dopaminérgicos. Tenemos que detectar las actividades motoras en el momento, esto chao también es, actividades motoras en el momento de los movimientos involuntarios y nosotros vamos a hacer estudios, una resonancia, una tomografía, van a tener este tipo de movimientos que no nos van a ayudar a qué, a tener un equilibrio propiamente dicho para la toma de las imágenes y eso tenemos que colocar en nuestro reporte porque si no el médico que nos ha enviado va a decir que no hemos hecho un buen examen, ¿verdad? ¿Sí o no? No hemos tomado, mejor dicho, las imágenes correspondientes de forma adecuada, no hemos cumplido los protocolos específicos, a eso me voy. Y van a pensar o se va a creer que ha sido a consecuencia de nuestra técnica y no es así. Por eso es importante registrar si fuera este tipo de pacientes y ver si vemos este tipo de reacciones adversas para que se tome en cuenta por parte del médico tratante, ¿ya? Los pacientes pueden evitar cualquier tipo o rechazar cualquier tipo de medicación. Si nosotros vamos a dar algún contraste, vamos a administrar, nos van a rechazar, no van a querer aplicar y entonces ahí tenemos que pedir que administren de forma adecuada estos fármacos, especialmente el psiquiatra, para que inhiben y bloqueen totalmente el sistema límbico, como lo he mencionado hace un momento. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Ninguna pregunta? ¿Está todo claro? Hola. Se me ha Sí, ido la señal. doctor, se está entendiendo. Sí, Ay, doctor. ay. Está claro, ¿verdad? Te estamos entendiendo. Sí, Perfecto, doctor. perfecto. Cualquier duda, díganme, no he entendido. Listo, y lo vamos a cortar y vamos a volver a explicar, ¿ya? Es importante que entendamos. Bueno, tenemos estos pacientes, ¿verdad? Nos han llegado estos pacientes y en ocasiones no sabemos qué hacer, ¿no? No sé si les ha pasado. Yo he visto algunos casos que sí ha pasado. Y ahora ya tenemos conocimiento y siempre importante es reportar si están con ese tipo de tratamiento, porque son reacciones adversas, ¿no? No son tanto de la enfermedad. Este otro caso, o este otro capítulo que estamos viendo que es epilepsia se caracteriza ¿por qué? Porque son repeticiones de crisis convulsivas, ¿no? Y por una descarga excesiva en las neuronas. O sea, un cortocircuito de nuestras neuronas, en pocas palabras. ¿Listo? ¿Por qué nos interesa a nosotros? Porque tienes que saber diferenciar, puede ser que un paciente, estamos viendo otro capítulo, que un paciente en el momento de hacer un estudio puede empezar a convulsionar.
Por eso es importante consultar si tiene algún otro tipo de patología. Está viniendo por un examen de rayos X, un simple rayos X de tórax y está en su examen ocupacional. Muchos han debido tomar eso, ¿no? En la seguridad social va, viene y dice, perfecto, me voy a hacer mi examen ocupacional, licenciado, o ni les dicen, traen su orden de examen ocupacional y resulta que vinieron en ayunas y tiene epilepsia, ¿verdad? ¿Por qué nos hacen ir en ayunas? Porque tienen que hacerte un laboratorio y luego te mandan a hacer tu rayos X de tórax. Y es epiléptico y no ha tomado su medicación porque está en ayunas. Puede empezar a convulsionar. Ojo, eso es bien importante preguntar si el paciente tiene algún tipo de patología. ¿Y qué hacemos? ¿Qué? ¿No les ha pasado algún momento? A ver, alguien que me comente. Muchos ya de acá somos o son profesionales, están trabajando y les ha debido tocar, o a algunos ni les ha tocado, ¿no? Están con su tratamiento, el paciente es consciente, le hacen la toma de muestra de sangre y toma su medicación. A nosotros nos ha pasado en consultorio que nos han hecho venir y ha empezado a convulsionar y nos han llamado. ¿Qué? ¿Alguien le ha pasado alguna vez? Nadie. ¿Están ahí? Díganme que sí. ¿O están durmiendo? ¿Tenían examen hoy día? Ujú. Teníamos en la mañana, doctor, pero sí estamos. Ah, ya, perfecto. Es que me preocupa, nadie me contesta. ¿No les ha pasado? ¿Nunca han visto un paciente con epilepsia? Nadie, no puedo creer. Yo he visto 2 o 3 casos. Estábamos ahí en la consulta y de repente en el área de rayos X empezó a convulsionar en la mesa, ¿no? Y no sabíamos qué hacer y era epiléptico y pues lastimosamente el colega no le había preguntado si tenía, ¿no? Y todos estamos en la duda y le administramos el diazepam, que enseguida vamos a ver para el tipo de administración. Eso es mucho cuidado. También tienes que conocerlo, pero importante saber si es epiléptico que debe consumir sus fármacos, ¿no? Y enseguida vamos a ver el tipo de interacción que también pueda tener. Afección, eso es una patología permanente, no se cura, sino solamente se trata, ¿ya? Puede haber 2 tipos de epilepsias parciales que afectan una área determinada, perdón, las convulsiones que afectan solamente una área del cerebro y generalizadas que afectan ambos hemisferios, ¿no? Ahora, la clasificación, ya la parte clínica no la vamos a tocar mucho, pero veamos que es en funciones simples, que no hay pérdida de conciencia y complejas que se altera el nivel de conciencia. En muchos aspectos se alteran los niveles de conciencia. En niños, por ejemplo, ustedes en algún momento verán que están convulsionando, no se mueven, no son tónico-clónicos, no afectan ni brazos ni piernas, pero solamente la mirada y los ojos empiezan a temblar. Mucho cuidado. En ocasiones nos va a tocar hacer, no sé, un niño recién nacido de 3 meses, una placa para ver las caderitas, ¿no ves? La displasia de cadera congénita, y ha pasado a que empezaba a convulsionar y vomitar, ¿no? Se nos puede broncoaspirar. Hay que saber reconocer esos síntomas. ¿Y qué hacemos? Pues medidas de primeros auxilios, en este caso, como están viendo acá. Lo primero, cuando nosotros estemos haciendo el examen, aflojar la ropa, dejar la cabeza de la persona o acomodar la cabeza hacia un costado de forma lateral y obviamente ponerle lateral a la persona. ¿Ya? Evitar que se muerda la lengua, ¿no? Ponerle un paño en la lengua y dejar que pase la convulsión. A menos que esta crisis epiléptica, esta crisis convulsiva, la llamaremos así, sea muy compleja, se administra un fármaco que es el diazepam, ¿ya? Entonces ahí está, cuando presentan las convulsiones, el objetivo principal es proteger a la persona de una lesión. Se nos puede caer, ¿no? Se nos puede caer, se nos puede lastimar, se puede tequear, y si se nos tequea, o sea, traumatismo encefalocraniano, ya también va a ser nuestra responsabilidad, ¿no? Pues les preguntaba, no sé si les ha pasado, importante el momento de hacer el examen, 2 minutos. ¿Usted tiene algún tipo de enfermedad? Hay muchos, yo he tenido un paciente, ¿no? Que por ejemplo el momento, le hemos indicado una tomografía, era nervioso, súper nervioso y el momento de la tomografía empezó a convulsionar. Entonces, mucho cuidado, hay que consultar, ¿no? A veces el médico tratante no les manda con la indicación específica. Manda una tomografía por X motivo, pero no pone el diagnóstico. Ahora, si está el diagnóstico, una maravilla, ¿no? Mucho cuidado en ese aspecto. ¿Listo? ¿Me han escuchado? Sí, doctor. Sí, doctor. Una consulta. Usted Ah. me indica de que hay que evitar que se mueva.
Perdón, la perdón. lengua, colocando un paño en la boca. Primero No sé si me explico, lateralizarlo. doctor. Sí, hay que lateralizar. Y si se está mordiendo la lengua, incluso se llegan a seccionar. Entonces, traten de evitar que se muerda la lengua con un pañito, les decía, ¿no? Hasta que termine la convulsión. Pero antes de colocar el paño, fíjense en esta imagen, acá no se coloca, acá no, acá le ponemos el paño. Cuando ya está lateralizado para que todas las secreciones que está botando vayan saliendo. Porque si acá le ponemos, lo vamos a broncoaspirar. ¿Ya? Y eso le quería Sí. preguntar si es correcto el uso del paño o es mejor dejarlo nomás, Si porque está hay sí, si se está mordiendo la lengua, pues, si se está mordiendo la lengua, colóquenle algo que proteja su lengua. Pero si no, hay que lateralizarlo y que las secreciones circulen. A eso me lleva. Sí, eso es bien importante, más bien gracias por la consulta, ¿no? Por eso es importante brindar los primeros auxilios, ¿no? Lateralizar al paciente, lo primero, agarrar, como estamos viendo ahí, como dicen, ¿no? Evitar que caiga el paciente de algún objeto duro, se les puede tequear. Hay que aflojar la ropa de forma rápida, especialmente la que está a nivel del cuello. Vomitan, no sé, a veces vomitan y en ocasiones solamente se muerden de forma brusca, pues dependiendo del tipo de convulsión, ¿no? Si es tónico-clónica o no es tónico-clónica. Entonces lo que hacemos es lateralizar, evitar eso que se obstruya la vía respiratoria. Pero si la lengua se está mordiendo, con un pañito evitamos que se muerda la lengua, ¿ya? Ahora, ¿qué fármacos consumen mayormente? Ojo, aquí hablemos de los medicamentos, porque estamos en farmacología. Los pacientes con epilepsia toman antiepilépticos. Y estos son los que bloquean los canales de sodio voltaje dependientes. O sea, hemos dicho hace un momento, ¿qué es la epilepsia? Nada más un estado de descarga excitativa de las neuronas. Y recordemos que en el sistema nervioso, dentro de lo que viene a ser, perdón, aquí es el sistema nervioso, dentro de lo que viene a ser histológicamente hablando nuestras neuronas, ¿no? Estas neuronas se unen, ¿no? Dendrodendríticos, axoaxónicas, de una neurona hacia otra neurona, y lo que provocan aquí es el potencial de acción. El potencial de acción es cómo viaja la señal. En este momento, el potencial de acción que todos tenemos es 0,04 milisegundos. Ustedes me están escuchando a 0,04 milisegundos, y eso va viajando ahí, pero en la epilepsia, lo que pasa es viaja, pero aquí hay un cortocircuito a nivel de los nodos del Rambier, nosotros le denominamos. O sea, una partecita donde choca y se abren canales de sodio, canales de, perdón, aquí lo voy a poner. Los canales, como dice aquí, sodio, voltaje dependientes, en exceso. Y empieza el cortocircuito. Es como chocar dos cables pelados, que ustedes me entenderán un poco mejor, y empieza a dar chispas, ¿no? Y esas chispas nos provocan las convulsiones. ¿Qué hacemos nosotros con los fármacos? Evitamos eso. Evitamos que tengan corriente esas regiones con el bloqueo de los canales de sodio dependientes. O sea, inhibimos la propagación de actividad eléctrica desde el foco hacia el resto del cerebro. ¿Listo? ¿Por qué nos interesa? Porque estos fármacos se unen a proteínas plasmáticas en un 90%. Los contrastes se unen a proteínas plasmáticas, los vamos a ver ya en la siguiente clase, sí se unen a proteínas plasmáticas. Entonces pueden desplazar a este fármaco. Ojo. Me van a preguntar, por favor, la siguiente semana cuando veamos contrastes, en qué medida nos desplazan. Voy a mostrarles una tablita. Dentro de lo que es la cinética, dosis dependiente. ¿Se acuerdan? Habíamos hablado en las primeras clases de lo que deben de ser el índice quimioterápico. Entonces, debería tener su índice quimioterápico regular, pero con algunos medicamentos y algunos contrastes bajan aquí. Mucho cuidado. ¿Por qué cuidado? Porque ya no estaríamos en un índice quimioterápico adecuado y por ende tendríamos afecciones en el mismo paciente. ¿Ya? ¿De acuerdo? Esperemos que sí. Bueno, volvamos. Doctor, Perfecto, gracias. Entonces, margen estrecho, ¿qué quiere decir? Terapéutico se debe monitorizar. Todo paciente con epilepsia debe ser monitorizado por su neurólogo, ¿no? Saber cuánto está consumiendo, dosis que está consumiendo, no lo vamos a ver ahora, pero para evitar las crisis convulsivas. Y es más, nosotros cuando empecemos a hacer el examen de diagnóstico que estemos viendo, preguntar si ha tenido últimamente algún tipo de convulsión en los últimos días, ¿no? Si ayer he convulsionado, ups, ¿no? Mucho cuidado en el momento de hacer el examen y mucho en el sentido de tener cuidado y certeza en el momento de hacer. Acabamos el examen, descansa y se nos va. Evitar que convulsione nuestro gabinete, ¿ya?
Van a ver en ocasiones si están tomando este fármaco, nistagmus, los temblorcitos del ojo, ¿no? Visión borrosa, no veo bien, licenciado, ¿no? O náuseas o somnolencia. Puede pasar. Resulta que el paciente viene para eso, estoy poniendo el ejemplo del examen ocupacional, hacen su laboratorio y uy, se pone nervioso, toma su tableta, se pone nervioso, otra tableta más y se intoxica un poco. O sea, puede provocar algún tipo de intoxicación, reacción nerviosa que se manifiestan con esos datos. Ahora a la larga, esto es para conocimiento, ¿no? Hiperplasia gingival, o sea, a nivel de los dientecitos se empiezan a hiperplasiar, hipertricosis, aumento del vello. En las mamás, en las mujeres que están o las señoras que quieren tener niños, siempre se les aclara y les van a preguntar, provocan teratogenicidad, ¿no? Lo mismo que las ondas, perdón, igual lo mismo que algunos equipos que podemos utilizar. La epilepsia es un factor de malformación congénita, ¿no? Entonces, las mamás que tienen epilepsia, en ocasiones se les aclara ese punto en la parte médica y ellas deciden, ¿no? Bajo ese riesgo tener al bebé o no tenerlo al bebé. Eso es bien complicado. Eso nosotros no nos metemos, ¿no? Pero es importante conocerlo. ¿Ya? La fenitoína es un inductor enzimático. ¿Qué quiere decir? Que se metaboliza a nivel hepático, como les mencionó. Si una proteína es en un 90 al 100%, ¿no? Por ende, puede inhibir otros fármacos, ¿no? Isoniazida como antituberculosos, cloranfenicol, valproato, y tiene interacción a nivel de proteínas con algunos contrastes, ¿ya? Sus acción terapéutica, crisis parciales y incluso la fenitoína se lo usa como antiarrítmico, ¿ya? Por los bloqueos de canales de sodio dependientes, aquellos pacientes que tienen algún tipo de alteración cardíaca también se los utiliza, pero no es específico. En algún momento van a escuchar, pero no es específico, ¿ya? Hablemos tengo entendido que tienen clases a las 8, 7:30 vamos a terminar, ya se les va a acabar en 2 minutitos el Zoom, yo voy a volver a mandar el enlace y volvemos a ingresar. ¿Listo? Hola. Sí, doctor. Ya, están ahí. Ay, ya me estaba asustando. Fenobarbital, bueno, otro fármaco que este fármaco, ¿qué hace? Prolonga e incrementa la actividad del ácido gamma aminobutírico. ¿Sí? El ácido gamma aminobutírico, que se llama GABA. Este fenobarbital es un fármaco que sí se puede administrar en niños, ¿no? Larga semivida plasmática y un margen estrecho. O sea, podemos monitorizar. Listo. ¿Qué nos interesa a nosotros? Que es un inductor enzimático y provoca, ojo, sedación y somnolencia. Y por ende, incapacidad para concentrarse o atender. ¿Ya? O sea, no, si está tomando fenobarbital, no se va a concentrar. Nos puede pasar, necesitamos hacer algún tipo de estudio específico, contrastado, y no se va a concentrar. No, por favor, póngase la tal. ¿Y qué me ha dicho? No, no, no. En ocasiones ocurre. O se nos va a dormir, se nos va a sedar. ¿Ya? Y puede provocar un tipo de crisis de porfiria, ¿no? Puede empezar a convulsionar también con el mismo fármaco al momento de tomar. O sea, llega al gabinete y dice, ay, me olvidé todo el medicamento, puedo tomar de forma brusca y puede provocar las reacciones así, convulsiones por no consumir el fármaco. Pero otro tipo, no son tónico-clónicas, ¿no? Sino empiezan a temblar los ojitos, un poco la cabeza y hay que ponerlo hasta que pase el efecto, ¿no? ¿Listo? Se administra mucho en niños, o convulsiones neonatales, ¿no? También se da profilaxis en niños con convulsiones febriles, porque generalmente les pueden desencadenar epilepsia, y en crisis generalizadas tónico-clónicas. Entonces, los niños pueden venir ya medicados con estos fármacos, y cuando hagamos algún estudio de niño, tenemos que consultar. Listo, se nos va a estar durmiendo el pacientito, mucho cuidado. En ocasiones no pasa nada, ¿no? Pero mayormente nos puede ocurrir. ¿Listo? Volvemos al ácido valproico. El ácido valproico, igual que el anterior, que el fenobarbital, aumenta los niveles de ácido gamma aminobutírico, ¿no? Inhibe los canales de sodio. Se une en gran cantidad igual a proteínas y tiene margen estrecho para monitorización. ¿Ya? Es un inhibidor enzimático, que quiere decir que se metaboliza a nivel hepático. Ahora, puede provocar náuseas y vómitos. ¿Ya? Puede provocar. Puede provocar sedación y somnolencia. ¿Ok? Raras veces una hepatitis grave, pero a nosotros nos interesa esto, ¿no? También nos interesa la sedación y somnolencia. ¿Listo?
Acción terapéutica, antiepiléptico de amplio espectro, profilaxis para la migraña y tratamiento agudo de manías en algunas ocasiones. ¿Ya? Espera, eso más se va a grabar. Ya. La carbamazepina es uno de los fármacos anticonvulsivantes más seguros. Incluso lo usamos para terapia del dolor, ¿no? Bloquea los canales de sodio dependientes. ¿Ok? Entonces, tiene un estrecho margen terapéutico, fácil de monitorizar, inductor enzimático, incluso puede inducir a la fenitoína, el fenobarbital. ¿Qué quiere decir? Que aumenta la acción, potencia la acción de la fenitoína y del fenobarbital. ¿Qué reacciones adversas nos interesan, no? Vómitos, cefalea, y es poca, tiene baja teratogenicidad, ¿no? Generalmente, si está embarazada la madre, puede provocar hipoplasia de uñas. Pero también se lo usa para neuralgias del trigémino. ¿Está tomando algún medicamento, señor? Sí, carbamazepina. Uy, debe ser epiléptico. Pregúntenle bien. ¿Es usted tiene epilepsia o alguna otra patología? Sí, me han dado para calmar el dolor en mi carita, ¿no? Entonces tenía una neuropatía del trigémino. ¿Listo? También se lo puede usar. Justamente, ¿por qué? Porque bloquea los canales de sodio voltaje dependientes y además es uno de los fármacos más seguros como hemos visto anteriormente, ¿ya? Intervención terapéutica, crisis parciales, actividad analgésica, tratamiento de la neuralgia del trigémino, justo lo que decía, y tratamiento agudo de la manía, ¿no? Son maníaco-depresivos y otro tipo de patologías ya psiquiátricas. Las benzodiazepinas, ¿se acuerdan que hemos hablado de las benzodiazepinas? También se usa como antiepilépticos, pero el que más se usa es el diazepam y el lorazepam. En Bolivia tenemos solamente diazepam, ¿ya? Solamente diazepam. Entonces, cuando presenta un estatus epiléptico, que es algo complicado, se le puede administrar intravenosa diazepam de forma lenta, ¿no? Viene de 10 miligramos, intravenoso lento, ¿ya? En caso de emergencias, en caso de mucha emergencia, podemos administrar. Ojo. Antiepilépticos de uso crónico, el clonazepam también lo puede usar, aunque ya no se usa mucho, les comento. Estas benzodiazepinas, al ser medicamentos controlados, la interacción con bebidas alcohólicas puede provocar una parálisis respiratoria, incluso la muerte, ¿ya? Pero sí se utiliza como antiepiléptico para el síndrome de Lennox-Gastaut, especialmente el clonazepam. Otros, la toxosucimida, ¿no? Como crisis de ausencia y la lamotrigina. Igual, bloquea los canales sodio dependientes y evita la liberación de neurotransmisores excitatorios. Por ejemplo, un neurotransmisor excitatorio puede ser la noradrenalina, ¿no? ¿Listo? ¿Qué hacen estos fármacos? Pueden provocar fiebre, erupciones cutáneas y edema facial, ¿no? Que no son tan complejos. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Estamos bien? Hola. Ahora, ¿podemos ver algunos pacientes con movimientos anormales? Sí, Parkinson, la enfermedad de Wilson, ¿no? Son nada más movimientos anormales porque son fallas a nivel de los ganglios motores del sistema nervioso periférico, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que ver? Si tienen este tipo de movimientos asinéticos rígidos como el Parkinson o síndromes discinéticos, exceso de movimientos anormales, corias, mioclonías, tics y distonía. Incluso ahora los tics se tratan con Botox, les comento, muy interesante, a nivel local, por 6 meses y el tic se desaparece, ¿no? Bueno, va cada 6 meses la administración de Botox, pero tenemos otros fármacos también que les pueden ayudar mucho, especialmente para las corias y micronías. Son movimientos anormales que siempre presenta el paciente por un trastorno fisiopatológico que puede ser hereditario en ocasiones. Hablaremos del Parkinson, ¿ya? ¿Qué es el Parkinson? Trastorno neurológico degenerativo, o sea, crónico y progresivo. Degenera hasta la muerte, o sea, las neuronas dopaminérgicas no transmiten bien la dopamina y por ende el control motor es deficiente. ¿Ya? ¿A nivel de dónde? De los núcleos extrapiramidales. Dos neurotransmisores, dopamina y acetilcolina, interactúan para tener una acción inhibitoria y excitatoria propiamente dicho de los mismos